El segundo factor del camino se llama Sama Sankappa, que traduciremos como intención correcta. El término a veces se traduce como pensamiento correcto. Una traducción que puede aceptarse si agregamos la condición de que en el presente contexto la palabra pensamiento se refiere específicamente al aspecto intencional de la actividad mental. El aspecto cognitivo está cubierto por el primer factor, la visión correcta. Sin embargo, sería artificial insistir demasiado en la división entre estas dos funciones. Desde la perspectiva budista, los lados cognitivo y deliberado de la mente no permanecen aislados en compartimientos separados, sino que se entrelazan e interactúan en una estrecha correlación. Las predilecciones emocionales influyen en las opiniones, y las opiniones determinan las predilecciones. Por lo tanto, una visión penetrante de la naturaleza de la existencia, obtenida a través de una profunda reflexión y validada a través de la investigación, trae consigo una reestructuración de valores que pone la mente en movimiento hacia metas acordes con la nueva visión. La aplicación de la mente necesaria para lograr estas metas es lo que se entiende por intención correcta. El Buda explica la intención correcta en tres partes: la intención de renuncia, la intención de buena voluntad y la intención de inofensividad. Los tres se oponen a tres tipos paralelos de mala intención: la intención gobernada por el deseo, la intención gobernada por la mala voluntad y la intención gobernada por la nocividad. Cada tipo de intención correcta contrarresta el tipo correspondiente de mala intención. La intención de renuncia se opone a la intención de deseo. La intención de la buena voluntad se opone a la intención de mala voluntad. Y la intención de inocuidad se opone a la intención de nocividad. El Buda descubrió esta doble división del pensamiento en el periodo anterior a su iluminación. Por aquí les dejo el enlace a ese discurso. Ahí se describe cómo, mientras el Buda luchaba por la liberación, meditando en el bosque, descubrió que sus pensamientos podían dividirse en dos clases diferentes. En uno puso pensamientos de deseo, mala voluntad y nocividad. En el otro, los pensamientos de renuncia, buena voluntad e inocuidad. Cada vez que notaba que surgían en él pensamientos del primer tipo, comprendía que esos pensamientos conducen al daño para uno mismo y para los demás, obstruyen la sabiduría y nos alejan del nirvana. Reflexionando de esta manera, expulsó tales pensamientos de su mente y les puso fin. Pero cada vez que surgían pensamientos del segundo tipo, los entendía como beneficiosos, conducentes al crecimiento de la sabiduría, como una ayuda para el logro del nirvana. Así, fortaleció sus pensamientos y los llevó a su culminación. La intención correcta reclama el segundo lugar en el camino, entre la visión correcta y la tríada de factores morales que comienza con el discurso correcto, porque la función intencional de la mente forma el vínculo crucial que conecta nuestra perspectiva cognitiva con nuestros modos de participación activa en el mundo. Por un lado, las acciones siempre apuntan hacia los pensamientos de los que brotan. El pensamiento es el precursor de la acción. Dirige el cuerpo y el habla, incitándolos a la actividad, usándolos como instrumentos para expresar sus objetivos e ideales. Estos objetivos e ideales, es decir, nuestras intenciones, a su vez señalan un paso más hacia atrás a los puntos de vista predominantes. Cuando prevalecen los puntos de vista erróneos, el resultado es una intención equivocada que da lugar a acciones perjudiciales. Así, quien niega la eficacia moral de la acción y mide el logro en términos de ganancia y estatus, aspirará a nada más que una ganancia y un estatus, utilizando cualquier medio que pueda para adquirirlos.
Cuando tales actividades se generalizan, el resultado es el sufrimiento, el tremendo sufrimiento de los individuos, los grupos sociales y las naciones que buscan riqueza, posición y poder sin tener en cuenta las consecuencias. La causa de la interminable competencia, el conflicto, la injusticia y la opresión no se encuentra fuera de la mente. Todas estas son solo manifestaciones de intenciones, afloramientos de pensamientos impulsados por la codicia, el odio, la ilusión y el poder. Pero cuando las intenciones son correctas, las acciones serán correctas. Y para que las intenciones sean correctas, la garantía más segura son las opiniones correctas. Aquel que reconoce la ley del karma, que las acciones traen consecuencias retributivas, enmarcará sus actividades de acuerdo con esta ley. Así, sus acciones expresivas de sus intenciones se ajustarán a los cánones de la conducta correcta. El Buda resume el asunto cuando dice que para una persona que tiene un punto de vista erróneo, sus actos, palabras, planes y propósitos basados en ese punto de vista conducirán al sufrimiento, mientras que para una persona que tiene un punto de vista correcto, sus actos, sus palabras, sus planes y sus propósitos basados en ese punto de vista le conducirán a la felicidad. Dado que la formulación más importante del punto de vista correcto es la comprensión de las 4 nobles verdades, se deduce que este punto de vista debería ser de alguna manera determinante del contenido de la intención correcta. Esto encontramos que es de hecho el caso. La comprensión de las 4 nobles verdades en relación con la propia vida da lugar a la intención de renuncia. Comprenderlos en relación con otros seres da lugar a las otras 2 intenciones correctas. Cuando vemos cómo nuestras propias vidas están impregnadas de dukkha y cómo este dukkha deriva del anhelo, la mente se inclina a la renuncia de ese anhelo, a abandonar los objetos a los que nos ata. Así, cuando aplicamos esas verdades de manera análoga a otros seres vivos, la contemplación nutre el crecimiento de la buena voluntad y la inocuidad. Vemos que, como nosotros, todos los demás seres vivos quieren ser felices y, de nuevo, que como nosotros están sujetos al sufrimiento. La consideración de que todos los seres buscan la felicidad hace que surjan pensamientos de buena voluntad, que surja el amoroso deseo de que estén bien, felices y en paz. La consideración de que los seres están expuestos al sufrimiento hace que surjan pensamientos de inocuidad. Es ese deseo compasivo de que estos seres estén libres del sufrimiento. En el momento en que comienza el cultivo del noble óctuple sendero, los factores de la visión correcta y la intención correcta, juntos, comienzan a contrarrestar las 3 raíces malsanas. La corrupción cognitiva primaria, es decir, el engaño, se opone a la visión correcta, la cual es la semilla naciente de la sabiduría. La erradicación completa de la ilusión o el engaño solo tendrá lugar cuando se desarrolle la visión correcta hasta la etapa de plena realización. Pero cada parpadeo de la comprensión correcta va a contribuir a su eventual destrucción. Las otras 2 raíces, siendo corrupciones emotivas, requieren oposición a través de la redirección de la intención y así encuentran sus antídotos en pensamientos de renuncia, de buena voluntad y de inofensividad. Dado que la codicia y la aversión están profundamente arraigadas, no van a ceder fácilmente. Sin embargo, la labor de superarlos tampoco es imposible si se emplea una estrategia eficaz. El camino ideado por el Buda
hace uso de un enfoque indirecto. Procede abordando los pensamientos a los que dan lugar a las impurezas. La codicia y la aversión emergen en forma de pensamientos y por lo tanto pueden ser erosionados por un proceso de sustitución de pensamientos, reemplazándolos con pensamientos opuestos a ellos. La intención de renuncia proporciona el remedio a la codicia. La codicia se manifiesta en pensamientos de deseo, como pensamientos sensuales, pensamientos de posesión y de adquisición. Los pensamientos de renuncia brotan de la raíz saludable de la no codicia, que activan cada vez que se cultivan. Dado que los pensamientos contrarios no pueden coexistir, cuando se despiertan pensamientos de renuncia, desalojan los pensamientos de deseo, haciendo así que la no codicia reemplace a la codicia. Del mismo modo, las intenciones de buena voluntad y de inocuidad ofrecen el antídoto perfecto contra la aversión. La aversión se manifiesta ya sea en pensamientos de mala voluntad, como pensamientos de ira, hostilidad o resentimiento, o en pensamientos de hacer daño, como los impulsos a la crueldad, la agresión y la destrucción. Los pensamientos de buena voluntad se oponen a la primera salida de aversión, los pensamientos de inocuidad a la segunda salida, extirpando de esta manera la raíz malsana de la aversión misma. La intención de renuncia. El Buda describe su enseñanza como algo contrario a los caminos del mundo, ya que estos caminos son los caminos del deseo y los no iluminados que siguen este camino fluyen con la corriente del deseo, buscando la felicidad, persiguiendo los objetos en los que imaginan que encontrarán satisfacción. El mensaje de renuncia del Buda establece exactamente lo contrario. La atracción del deseo debe ser resistida y eventualmente abandonada. El deseo debe ser abandonado no porque sea moralmente malo, sino porque es una raíz directa al sufrimiento. Así, la renuncia, alejándonos del anhelo y su impulso por la gratificación, se convierte en la clave para la felicidad, para liberarse del control y del apego. El Buda no exige que todos dejen la vida doméstica u hogareña por irse al monasterio. Tampoco les pide a sus seguidores que descarten todos los placeres de los sentidos en el acto. El grado en que una persona renuncia depende de su disposición y situación, pero lo que permanece como principio rector es este. El logro de la liberación requiere la erradicación completa del anhelo, y el progreso a lo largo del camino se acelera en la medida en la que uno supera ese anhelo. Liberarse de la dominación del deseo puede no ser fácil, pero la dificultad no anula la necesidad. Dado que el anhelo es el origen de dukkha, poner fin a dukkha depende de eliminar el anhelo, y eso implica dirigir la mente hacia la renuncia. Pero es justo en ese punto, cuando uno trata de soltar el apego, que encuentra una poderosa resistencia interna. La mente no quiere renunciar a su dominio sobre los objetos a los que se ha apegado. Durante tanto tiempo la mente ha estado acostumbrada a ganar, agarrar y sostener, que parece imposible romper estos hábitos por un acto de voluntad. Uno puede estar de acuerdo con la necesidad de renunciar, puede querer dejar atrás el apego, pero cuando la llamada suena realmente, la mente retrocede y continúa moviéndose presa de sus deseos. Entonces surge el problema de cómo romper las cadenas del deseo. El Buda no ofrece como solución el método de la represión, ese intento de ahuyentar el deseo con una mente llena de miedo y odio. Este enfoque no resuelve el problema, solo lo empuja debajo de la superficie donde continúa prosperando. La herramienta que ofrece el Buda para liberar la mente del deseo es la comprensión.
La verdadera renuncia no es una cuestión de obligarnos a renunciar a las cosas que todavía amamos interiormente, sino se trata de cambiar nuestra perspectiva sobre ellas para que ya no nos aten. Cuando comprendemos la naturaleza del deseo, cuando lo investigamos de cerca con aguda atención, el deseo se desvanece por sí mismo, sin necesidad de luchar. Para entender el deseo de manera que podamos aflojar su dominio, necesitamos ver que el deseo está invariablemente ligado a dukkha. Todo el fenómeno del deseo, con su ciclo de querer y gratificar, depende de nuestra forma de ver las cosas. Permanecemos atados al deseo porque lo vemos como nuestro medio para lograr la felicidad. Si podemos mirar el deseo desde un ángulo distinto, su fuerza disminuirá, dando como resultado el movimiento hacia la renuncia. Lo que se necesita para alterar la percepción es algo llamado consideración sabia, en Pali, Yoniso Manasikara. Así como la percepción influye en el pensamiento puede influir en la percepción. Nuestras percepciones habituales están teñidas de una especie de consideración imprudente. Por lo general, solo miramos la superficie de las cosas, las analizamos en términos de nuestros intereses y deseos inmediatos. Rara vez profundizamos en las raíces de nuestros anhelos o exploramos sus consecuencias a largo plazo. Para aclarar esto, se requiere una sabia consideración. Mirar los matices ocultos de nuestras acciones, explorar sus resultados, evaluar el valor de nuestras metas. En esta investigación, nuestra preocupación no debe ser lo agradable, sino lo verdadero. Tenemos que estar preparados y dispuestos a descubrir lo que es verdad, a una costa de nuestra comodidad o incomodidad, porque la verdadera seguridad siempre está del lado de la verdad, no del lado de la comodidad. Cuando el deseo es escudriñado de cerquita, encontramos que está constantemente ensombrecido por dukkha. A veces, dukkha aparece como dolor o irritación. A menudo permanece bajo como una simple tensión, algo constante de descontento. Pero los dos, deseo y dukkha, son concomitantes e inseparables. Podemos confirmar esto por nosotros mismos considerando todo el ciclo del deseo. En el momento en el que surge el deseo, crea en nosotros una sensación de carencia, ese dolor de la necesidad. Para acabar con ese dolor luchamos por cumplir el deseo. Si nuestro esfuerzo falla, experimentamos frustración, desilusión y a veces desesperación. Pero incluso el placer del éxito no es un placer ilimitado. Nos preocupa que podamos perder el terreno que hemos ganado. Nos sentimos impulsados a asegurar nuestra posición, a salvaguardar ese territorio. Es más, a ganar más, a elevarnos cada vez más y más, a establecer controles más estrictos. Las demandas del deseo parecen interminables, y cada deseo exige lo eterno. Quiere que las cosas que obtenemos duren para siempre. Pero todos los objetos del deseo son impermanentes. Ya sea riqueza, poder, posición u otras personas, la separación es inevitable y el dolor que acompaña a la separación es proporcional a la fuerza del apego. Un apego fuerte trae montones de sufrimiento. Poco apego trae un poco de sufrimiento. El no tener ningún apego nos asegura cero sufrimiento. Contemplando que dukkha es inherente al deseo, es una forma de inclinar la mente hacia la renuncia. Otra forma es contemplar directamente los beneficios que se derivan de la renuncia. Pasar del deseo a la renuncia no es, como podría imaginarse, pasar de la alegría al dolor, de la abundancia a la indigencia. Más bien es pasar de los placeres groseros y enredadores a una felicidad y una paz exaltadas, de una condición de servidumbre
a una de dominio propio. En última instancia, el deseo engendra miedo y tristeza, pero la renuncia da intrepidez y alegría. Promueve el logro de las 3 etapas del triple entrenamiento, purifica la conducta, ayuda a la concentración y nutre la semilla de la sabiduría. De hecho, todo el curso de la práctica, de principio a fin, puede verse como un proceso evolutivo de renuncia que culmina en nirvana, como última etapa de renuncia. Cuando contemplamos metódicamente los peligros del deseo y los beneficios de la renuncia, alejamos gradualmente nuestra mente del dominio del deseo. Los apegos se desprenden como las hojas de un árbol, de forma natural y espontánea. Los cambios no vienen de repente, pero cuando hay una práctica persistente, no hay duda de que vendrán. A través de la contemplación repetida, un pensamiento derriba a otro. La intención de renuncia desaloja la intención de deseo. La intención de buena voluntad se opone a la intención de mala voluntad, pensamientos regidos por la ira y la aversión. Como en el caso del deseo, hay 2 formas ineficaces de manejar la mala voluntad. Una es ceder a ella, expresar la aversión mediante una acción corporal o verbal. Este enfoque libera la tensión, ayuda a expulsar la ira fuera del propio sistema, como decir, del cuerpo, pero también presenta ciertos peligros. Va a generar resentimiento, provoca represalias, crea enemigos, envenena las relaciones y genera un karma malsano. Al final, la mala voluntad no abandona el sistema, después de todo, sino que es empujada a un nivel más profundo donde continúa viciando los pensamientos y nuestra conducta. El otro enfoque, la represión, tampoco logra disipar la fuerza destructiva de la mala voluntad, simplemente le da la vuelta a esa fuerza y la empuja hacia adentro, donde se transforma en autodesprecio. El remedio que recomienda el Buda para contrarrestar la mala voluntad, especialmente cuando el objeto es otra persona, es una cualidad llamada en pali metta. Esta palabra se deriva de otra palabra que significa amigo, pero metta significa mucho más que una amistad ordinaria. Prefiero traducir este término como bondad amorosa, que capta mejor el sentido pretendido, es decir, un intenso sentimiento de amor desinteresado hacia otros seres que se irradia hacia el exterior como una sincera preocupación por su bienestar y felicidad. Metta no es solo buena voluntad sentimental, ni es una respuesta consciente a un imperativo moral o a un mandato divino. Debe convertirse en un profundo sentimiento interior, caracterizado por una calidez espontánea más que por un sentido de obligación. En su clímax, Metta se eleva a las alturas de un Brahma Vihara, es decir, de una morada celestial, una forma total de estar centrado en el deseo radiante por el bienestar de todos los seres vivos. El tipo de amor implícito en Metta debe distinguirse del amor sensual, así como el amor involucrado en el afecto personal. El primero, es decir, el amor sensual, es una forma de anhelo, necesariamente autodirigido, mientras que el segundo todavía incluye un grado de apego. Amamos a una persona porque esa persona nos da algo, ya sea placer, cariño, o porque pertenece a nuestra familia o nuestro grupo, o bien refuerza nuestra propia imagen. Solo en raras ocasiones el sentimiento de afecto trasciende todo rastro de referencia al yo, e incluso entonces su alcance aún es limitado. Se aplica solo a una determinada persona o a un grupo de personas, pero excluye a los demás. El amor involucrado en Metta, por el contrario, no depende de relaciones particulares con personas particulares. Aquí se omite por completo el punto de referencia del yo. Lo único que nos interesa es abarcar a los demás con una mente de bondad amorosa, que idealmente debe desarrollarse en un estado universal,
es decir, que se extiende a todos los seres sintientes sin discriminación ni reservas. Para que meta tenga este alcance universal, es necesario cultivarlo como un ejercicio de meditación. Los sentimientos espontáneos de buena voluntad ocurren muy esporádicamente y tienen un alcance bastante limitado como para confiar en que sean un remedio eficaz contra la aversión. La idea de desarrollar amor deliberadamente ha sido muy criticada como algo artificial, mecánico y calculado. El amor, se dice, solo puede ser genuino cuando es espontáneo, cuando surge sin impulso o un esfuerzo interior. Pero una tesis budista afirma que no se le puede ordenar a la mente que ame espontáneamente. Solo se le puede mostrar los medios para desarrollar el amor y se le puede recomendar que practique en consecuencia. Al inicio, los medios deben emplearse con cierta deliberación, pero a través de la práctica el sentimiento de amor se arraiga, se injerta en la mente como una tendencia natural y espontánea. El método de desarrollo es Metta Bhavana, la meditación que cultiva la bondad amorosa, y es uno de los tipos más importantes de meditación en el budismo. La meditación comienza con el desarrollo de la bondad amorosa hacia uno mismo. Se sugiere que uno se tome a sí mismo como el primer objeto de meta, porque la verdadera bondad amorosa hacia los demás solo se vuelve posible cuando uno es capaz de sentir esa bondad genuina por uno mismo. Probablemente la mayor parte de la ira y la hostilidad que dirigimos hacia los demás surge de las actitudes negativas que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando dirigimos meta hacia el interior de nosotros mismos, comienza a derretirse la endurecida corteza creada por estas actitudes negativas, permitiendo una difusión fluida de bondad y simpatía hacia el exterior. Una vez que uno ha aprendido a encender el sentimiento de meta por uno mismo, el siguiente paso es extenderlo a los demás. La extensión de meta depende de un cambio en el sentido de identidad, de expandir ese sentido más allá de sus límites ordinarios y aprender a identificarse con los demás. El cambio es puramente psicológico en el método, completamente libre de postulados teológicos y metafísicos, como el de un yo universal inmanente en todos los seres. En cambio, procede de un curso de reflexión simple y directo que nos permite compartir la subjetividad de los demás y experimentar el mundo, al menos imaginativamente, desde un punto de vista de la propia interioridad. El procedimiento comienza con uno mismo. Entonces, si miramos dentro de nuestra propia mente, encontramos que el impulso básico de nuestro ser es el deseo de ser felices y libres de sufrimiento. Ahora, tan pronto como vemos esto en nosotros mismos, inmediatamente podemos comprender que todos los seres vivos comparten el mismo deseo. Todos quieren estar bien, ser felices y sentirse seguros. Desarrollar meta hacia los demás, lo que se debe hacer es compartir imaginativamente el propio deseo innato de felicidad. Así es como utilizamos nuestro propio deseo de felicidad como clave. Experimentamos este deseo como el impulso básico de los demás y les extendemos el deseo de que puedan lograr su objetivo final, que puedan estar bien y felices. La radiación metódica de meta se practica primero dirigiéndola a individuos que representan ciertos grupos. Estos grupos se configuran en un orden de alejamiento progresivo de uno mismo. Así se comienza, por ejemplo, con una persona que es amada por nosotros, como un padre, un maestro. Luego pasa a un amigo, luego a una persona que nos es neutral y finalmente podemos dirigirla hacia una persona hostil. Aunque los tipos se definen por su relación con nosotros mismos,
El amor a desarrollar no se basa en esa relación, sino en la aspiración común de cada persona a la felicidad. Con cada individuo uno tiene que enfocar su imagen e irradiar el pensamiento, que él o ella esté bien, que él o ella sea feliz, que él o ella sea pacífico. Solo cuando se logra generar un cálido sentimiento de buena voluntad y bondad hacia esa persona, entonces uno debe pasar a la siguiente. Una vez que se obtiene cierto éxito con los individuos, se puede trabajar con unidades más grandes. Uno puede tratar de desarrollar meta hacia todos los amigos, luego hacia todas las personas neutrales y luego a todas las personas hostiles. Entonces meta puede ampliarse mediante la difusión direccional procediendo en varias direcciones, hacia el este, sur, oeste, norte, arriba, abajo. Luego puede extenderse a todos los seres sin distinción alguna. Al final, uno termina inundando el mundo entero con una mente de bondad amorosa, inmensa, sublime e inconmensurable, sin enemistad, sin aversión. La intención de inofensividad es un pensamiento guiado por la compasión, despertado en oposición a los pensamientos crueles, agresivos y violentos. La compasión proporciona el complemento a la bondad amorosa, mientras que el amor bondadoso tiene la característica de desear la felicidad y el bienestar de los demás. La compasión tiene la característica de desear que los demás se liberen del sufrimiento, un deseo que se extiende sin límites a todos los seres vivos. Tal como meta, la compasión surge al entrar en la subjetividad de los demás, al compartir su interioridad de manera profunda y total. Así, surge al considerar que todos los seres, como nosotros, deseamos liberarnos del sufrimiento, pero a pesar de sus deseos continuamos siendo acosados por el dolor, el miedo, la tristeza y otras formas de dukkha. Para desarrollar la compasión como ejercicio de meditación, es más efectivo comenzar con alguien que realmente está sufriendo, ya que esto proporciona el objetivo natural de la compasión. Uno contempla el sufrimiento de esta persona, ya sea directa o imaginativamente. Luego reflexionamos que, como uno mismo, él o ella también quiere estar libre del sufrimiento. El pensamiento debe repetirse y la contemplación debe ejercitarse continuamente hasta que un fuerte sentimiento de compasión crezca en el corazón. Luego, usando ese sentimiento como estándar, uno se vuelve hacia diferentes individuos, considera cómo cada uno está expuesto al sufrimiento e irradia suavemente ese sentimiento de compasión hacia ellos. Para aumentar la amplitud y la intensidad de la compasión, es útil contemplar los diversos sufrimientos a los que son susceptibles los seres vivos. Uno contempla a los seres como sujetos a la vejez, luego como sujetos a la enfermedad, a la muerte, luego al dolor, al llanto, a la desesperación y así sucesivamente. Cuando se ha logrado un alto nivel de éxito en generar compasión mediante la contemplación de seres que están directamente afligidos por el sufrimiento, uno puede pasar a considerar a las personas que actualmente disfrutan de la felicidad que han adquirido por medios inmorales. Comenzamos a reflexionar que tales personas, a pesar de su fortuna superficial, sin duda están perturbadas en lo más profundo por los remordimientos de conciencia, incluso si no muestran signos externos de angustia interior. Uno sabe que eventualmente cosecharán los frutos amargos de sus malas acciones, lo que les traerá un sufrimiento intenso. Finalmente, uno puede ampliar el alcance de su contemplación e incluir a todos los seres vivos. Contemplar
que todos los seres estamos sujetos al sufrimiento universal de samsara, impulsados por la codicia, aversión y el engaño, a través de una ronda de repetidos nacimientos y muertes. Si inicialmente nos resulta difícil despertar la compasión hacia seres que son totalmente ajenos a nosotros, podemos fortalecerla reflexionando sobre lo dicho por el Buda, de que en este ciclo sin comienzo de renacimientos es difícil encontrar un solo ser que no haya sido en algún momento nuestro padre, nuestra madre, hermana, hermano, hijo o hija. En resumen, vemos que las tres clases de intención correcta, el de renuncia, buena voluntad e inofensividad, contrarrestan las tres malas intenciones del deseo, la mala voluntad y la nocividad. No se puede exagerar la importancia de poner en práctica las contemplaciones que conducen al surgimiento de estos pensamientos. Las contemplaciones se han enseñado como método de cultivo, no como meras excursiones teóricas. Para desarrollar la intención de renuncia tenemos que contemplar el sufrimiento ligado a la búsqueda del disfrute mundano. Para desarrollar la intención de buena voluntad tenemos que considerar cómo todos los seres desean la felicidad. Para desarrollar la intención de inofensividad, tenemos que considerar también cómo es que todos los seres quieren estar libres del sufrimiento. El pensamiento malsano es como una clavija podrida clavada en la mente. El pensamiento saludable es como una nueva clavija adecuada que puede reemplazarlo. La contemplación real funciona como un martillo que se usa para sacar esa clavija vieja con la nueva. El trabajo de clavar esa clavija nueva es mera práctica. Hacerlo una y otra vez y tantas veces como sea necesario hasta alcanzar el éxito. El Buda nos da su seguridad de que se puede lograr la victoria. Él dice que cualquier cosa sobre la que uno reflexione con frecuencia se convierte en la inclinación de la mente. Eso ya lo escuchamos en el discurso sobre los dos tipos de pensamiento, en el Majjhima Nikaya número 19. De cualquier manera, en la descripción les dejo el link a este discurso. Así nos vamos a dar cuenta cómo la dirección que tomamos siempre regresa a nosotros mismos, a las intenciones que generamos momento a momento en el curso de nuestras vidas.